Esto está puesto, tiene que ser grabación. Ya está grabando. Bueno, buen mediodía a todos. Como siempre, muchas gracias por asistir a esta actividad que organizamos desde la terapia intensiva del Hospital Domingo Funes. En el día de la fecha, el tema que nos va a convocar tiene como síntoma guión cefalea intensa, desproporcionada, como nunca antes había tenido el paciente que le toca padecer esta patología. Y no es otra que el aneurisma cerebral complicado, lógicamente. El agradecimiento a los integrantes del servicio que van a ser los disertantes en el día de la fecha, las médicas doctora Paula Carranza, la doctora Karina Ríos y las licenciadas en enfermería Rosana Marconetti y en kinesiología y fisioterapia Silvina Blanco. Va a comenzar la doctora Carranza. Muchas gracias. Buenos días, yo soy la doctora Carranza. Lo primero que vamos a hacer va a ser presentar un caso que fue que tuvimos en la terapia intensiva. Una paciente de sexo femenino que tenía 42 años de edad, tabaquista de 15 cigarrillos al día, y el motivo de consulta de la paciente fue cefalea. Ella ingresó el día 25 del 7, derivada desde la localidad de Capilla del Monte por una cefalea e hipertensión. Ese había sido su motivo de consulta. Al ingresar a Capilla del Monte, la paciente ya presentaba una paresia facio-brachioocular derecha y había ido recuperando esa paresia levemente al ingreso ya acá al hospital. Cuando llega al Hospital Domingo Funes, se constata una presión arterial alta de 180 a 100, con una frecuencia de 60 latidos por minuto, respirando 60 y saturando 98%. Al examen neurológico se constata que estaba con un Glasgow de 15/15 y las pupilas normales. Se le hacen los métodos complementarios, donde el único dato positivo era que estaba con una elevación de los glóbulos blancos y el resto era un laboratorio normal. Radiografía de tórax normal y obviamente con el cuadro clínico que traía se le realiza una tomografía de cerebro sin contraste, donde se constata que hay una hemorragia subaracnoidea a predominio del territorio ciliar izquierdo. Es internada en el servicio de UTI, evaluada por el neurocirujano, y él dispone que se le haga una angiografía cerebral, donde ahí se constata que tenía dos aneurismas, una de 5 por 4 milímetros y otra de 2 por 2, y una dilatación infundibular de la arteria perforante con vasoespasmo leve en el segmento supraclinoideo, dominando un vasoespasmo moderado en el segmento distal de la arteria vertebral y basilar. Ella en su evolución, ella ingresa primero con fotofobia, rigidez de nuca, manteniendo Glasgow, y ese Glasgow con el transcurso de los días se va deteriorando hasta que el día ya 2 del 8 tiene un Glasgow inferior a 8, ya con un grado de 7, se decide colocar en ARM, se le hace otra tomografía para ver si había algún cambio y no había ningún cambio, o sea, no había resangrado. Se le rota antibiótico por piperacillina tazobactam, se continúa en ARM hasta que el día 3 del 8 se suspende la sedación para valorarla neurológicamente, ya con necesidad de noradrenalina para mantener una TA estable. Y ya el 4 del 8, se le realiza ya el test de la apnea porque no había ningún tipo de respuesta neurológica. Al realizarse el test de la apnea y dar positivo, se da aviso al ECODAIC para proceder a todo el proceso de la ablación y se ablaciona hígado y riñones.
Bueno, el paciente con cefalea es un paciente, bueno, ahí tenemos que ver las hemorragias intracerebrales, que es, bueno, es la presencia de sangre dentro del tejido, dentro del encéfalo, ya sea en el parénquima o extendido a nivel del sistema ventricular o espacio subaracnoideo. Esto tiene que ser de forma espontánea, o sea, no tiene que estar producida por ningún tipo de traumatismo. Pueden ser primarias o secundarias. Las primarias, el 80% de los casos, y se deben a sangrados de pequeñas arteriolas que están afectadas sobre todo por el tema de una hipertensión arterial crónica o la angiopatía amiloidea cerebral. Y las secundarias, estas tienen que ver por patologías vasculares de malformaciones arteriovenosas, angiomas cavernosos, angiomas venosos, que bueno, o coagulopatía. También en pacientes que consumen cocaína también pueden estar predispuestos a hacer este tipo de sangrados. Y bueno, acá tenemos las hemorragias, que puede ser intraparenquimatoso, las hemorragias subaracnoideas también pueden ser mixtas. Nosotros vamos a enfocarnos sobre todo en las hemorragias subaracnoideas, que es el vuelco de la sangre a nivel del espacio subaracnoideo, que es un espacio que está ubicado entre el aracnoide y la pía madre, que es por donde circula el líquido cefalorraquídeo, ¿no? Representa, bueno, el 2% de todos los ictus. Su importancia es porque tienen una elevada mortalidad. El 80% de estos casos son secundarios a rupturas de neurismas saculares. Otra de las características de estas hemorragias son que, bueno, que el 45% de los pacientes fallecen en los primeros 30 días de producido el evento, y un 50% de los que sobreviven a estos eventos tienen secuelas irreversibles, ¿no? Acá tenemos que las malformaciones arteriovenosas con 4 a un 5% de los casos. La hemorragia aneurismática tiene un 51% de mortalidad, y la edad de presentación entre los 40 y 69 años, y tenemos un 20% entre los 15 y los 45 años. Los factores etiológicos, ya hemos hablado algo, pues las malformaciones, las aneurismas en el polígono de Willis, las vasculitis, las displasias sanguíneas, los tumores, el uso de anticoagulación, sobre todo en los pacientes que sufren infartos, el uso de la cocaína. Dentro de los factores de riesgo tenemos factores de riesgo que no son modificables, o sea, no podemos hacer nada, y los factores de riesgo modificables. Dentro de los factores de riesgo no modificables tenemos la edad, ya dijimos que están ahí entre los 49 y los 70 años de edad. El sexo, el mayor predominio en la mujer. Los antecedentes familiares también son muy importantes. Personas que hayan tenido familiares con este tipo de patologías tienen más predisposición a padecerlos también. Y la raza, la raza africana tiene más predisposición a padecer este tipo de patologías. Dentro de las modificables, la cabeza está la hipertensión arterial, que es la que más produce lesiones a nivel de los vasos. Después la diabetes, la obesidad, la dislipemia, el tabaquismo también aumenta muchísimo el tema de que puedan producirse rupturas de aneurismas, el estrés, y el sedentarismo. Los otros factores de riesgo, que como les dije, la terapia fibrinolítica, sobre todo en los infartos, también nos predispone a tener las hemorragias. Las hemofilias, las leucemias, las plaquetopenias, todo lo que tenga que ver con la coagulación de la sangre, el consumo de aspirina, las enfermedades hepáticas también por los trastornos que nos producen a nivel de la coagulación, y la amiloide cerebral o los tumores cerebrales. Dentro de los signos y los síntomas, la cefalea es una de las más importantes. Es una cefalea que si es un paciente migrañoso o nunca ha tenido un dolor de cabeza, el dolor de cabeza va a ser muy intenso, va a ser súbito, el paciente lo va a referir como un dolor que nunca tuvo ese dolor en su vida, con una intensidad de 10 sobre 10. La depresión de la conciencia puede o no estar.
Las náuseas y los vómitos son otras de las causas que suelen estar comúnmente. La diplopía, el papiledema, si le hacemos un examen de fondo de ojo, podemos llegar a ver el papiledema o las hemorragias retinianas. La irritación de las meningias también puede ser una cosa que se presente normalmente, una rigidez de nuca. La fotofobia es también una cosa muy común. Y bueno, la mirasis unilateral, que eso es una ruptura de aneurisma de la arteria comunicante posterior. Dentro de las clasificaciones que nosotros nos podemos tomar para evaluar y para dar un pronóstico de mortalidad del paciente, tenemos la de Haney-Hess y una clasificación que hacen los neurocirujanos. El Haney-Hess tiene 5 grados. Lo más importante es que los 3 primeros grados la mortalidad es menor, y ya en el 4º y 5º grado la mortalidad es mucho mayor. Ellos se refieren nada más que, bueno, grado 1, que es asintomático, con una cefalea leve, y así van aumentando hasta que, bueno, grado 3 hay una pequeña desorientación, defectos focales, y esos llevan a una mortalidad hasta del 20%. Ya el grado 4 y 5, ya bueno, hay estupor, alteraciones ya con foco, coma profundo, y ya la mortalidad ya nos lleva hasta casi el 90%. Y la de los neurocirujanos, ellos se valora un poquito mejor, porque ahí tenemos que ver la escala de Glasgow, que en los 3 primeros grados, igual que la de Haney-Hess, los Glasgow son Glasgow entre 13 y 15, y pueden ser los primeros sin déficit motor, y ya el grado 3 es con déficit motor. El 4 y 5 ya, bueno, son los Glasgow cada vez más bajos, hasta que, bueno, es el grado 5 ya con un Glasgow de entre 6 y 3, que puede estar o no con foco motor. Esto nos sirve nada más que para evaluar, digamos, y determinar a ver qué conducta vamos a seguir con el paciente. Buenos días, mi nombre es Roxana Marconetti, enfermera en terapia intensiva, y a continuación voy a hablar sobre aneurisma cerebral y los cuidados de enfermería. Los aneurismas cerebrales pueden producirse en cualquier lugar del cerebro, pero la mayoría está ubicado junto al bucle de arterias que pasan entre la parte inferior del cerebro y la base del cráneo. El manejo inicial de enfermería en la unidad de terapia intensiva. Como todo en paciente crítico, las primeras medidas son el ABC, vía aérea, ventilación, oxigenación y estabilización cardiovascular. Se debe observar si el paciente necesita aporte de oxígeno, si es necesario colocar oxígeno por narina o máscara de Venturi al 50%. Valorar si el paciente precisa intubación según el estado neurológico, mediante el Glasgow que sea inferior o igual a 7. O criterios respiratorios, insuficiencia respiratoria, taquipnea, trabajo respiratorio excesivo. El electrocardiograma debemos observar si hay alteraciones en el ritmo, como infarto, ya que la hemorragia subaranoidea puede estar asociada a una descarga masiva simpática. Como dije anteriormente, vamos a valorar la frecuencia cardíaca, la tensión arterial invasiva o no, según el grado de severidad, la diuresis horaria, si es necesario colocar una sonda vesical de acuerdo al nivel de conciencia del paciente y para tener un control más estricto de la diuresis. Valorar la movilidad de los 4 miembros, una vigilancia estrecha de las pupilas y el nivel de conciencia. Utilizamos principalmente la escala de Glasgow. Vamos a colocar una vía endovenosa periférica. Se debe seleccionar el miembro superior no afectado o un catéter de vía central, procedimiento que realizará el médico. Vamos a iniciar la hidratación con solución fisiológica de cloruro de sodio. No se debe administrar solución dextrosa. Colocación de sonda nasogástrica u orogástrica para evitar una broncoaspiración de acuerdo al nivel de conciencia del paciente. Vamos a coordinar la actividad con los servicios de apoyo como STAC, rayos y laboratorios. Se debe conocer, registrar e informar el balance hidroeléctrico. Es de suma importancia todo lo relacionado al cuidado de la vía endovenosa periférica, de la vía central si la tuviera, y el control de ingresos en cantidad y calidad, teniendo en cuenta también las pérdidas insensibles. Evitar en lo posible cualquier aumento de la presión intracraneal que podría provocar un resangrado. Se instruirá al paciente sobre la importancia de permanecer en reposo.
La cabecera debe estar ligeramente incorporada a unos 30-45 grados. Es importante la postura cefálica con correcto alineamiento cabeza y cuello. Se debe evitar la realización de esfuerzos que de forma inconsciente hagan que el paciente realice una maniobra de Valsalva. Prevenir el estreñimiento, control de episodio de tos, vómitos o sonarse la nariz con fuerza. En lo que hace a la analgesia, se debe comenzar con paracetamol cada 3 o 4 horas, evitar las aspirinas y otros analgésicos con actividad antiagregante plaquetaria. Si no se controla el dolor, se deben utilizar opiáceos, morfina. Pueden usarse benzodiazepinas u otros ansiolíticos si el dolor se acompaña de ansiedad. Los fluidos e hidratación. Se debe mantener la volemia. La presión venosa central debe ser un valor entre 5 y 10. Proporcionar al menos 3 litros al día de suero salino isotónico. Se deben evitar los sueros hipotónicos. Compensar los balances negativos y las pérdidas por fiebre. Debemos tener un control horario de PVC, permite mantener un balance hídrico adecuado, evitando siempre tanto la hipovolemia como la hipervolemia. Los anticonvulsionantes, el fármaco recomendado por elección es el lorazepam. También como prevención se suele administrar fenitoína, que se comienza con una carga y después una mantención. Profilaxis gastrointestinal, se administra ranitidina 50 mg cada 24 horas u omeprazol 20 mg cada 24 horas. El tratamiento antiemético se utiliza metoclopramida, una ampolla cada 8 horas en caso de náusea, vómitos o retención gástrica. La temperatura corporal central se debe mantener a 37 grados 2 o menos, administrando paracetamol u otros antitérmicos o dispositivos de enfriamiento si son necesarios. La hipertermia aumenta el flujo y volumen sanguíneo cerebral, lo que provoca un aumento de la PIB. La glucosa sérica se debe mantener entre 80 y 120, se debe corregir con insulina corriente si fuese necesario, según el protocolo de terapia intensiva. Dentro de la profilaxis trombosa venosa y profunda se deben usar medidas de comprensión, administrar heparina después del tratamiento del aneurisma, siempre teniendo en cuenta el estado de coagulación del paciente. La nutrición, intentar ingesta oral tras mejoría sintomática y solo con reflejo de tos y deglución normal. Como vía alternativa es preferible la nutrición enteral. Evitar el estreñimiento con adecuada ingesta de líquidos y empleo de laxantes si fuese necesario. Ahora vamos a hablar sobre el control estricto de la presión arterial. Se considera que la presión arterial media, la PAM, óptima para mantener una buena perfusión cerebral es de 90 a 110. Es muy importante evitar tanto la hipertensión como la hipotensión arterial. Las cifras elevadas de la presión arterial pueden ser reactivas al dolor, a hipoxia, isquemia cerebral o hipertensión intracraneal, por lo que solo se iniciará tratamiento antihipertensivo si las cifras persistentes altas tras haber corregido estos factores. Será necesario un control estricto de la presión arterial, ya que una caída de la misma puede originar una disminución de la perfusión cerebral y empeorar o precipitar la isquemia cerebral. Dos fármacos recomendados, un fármaco a utilizar es el labetalol, que por su efecto beta-bloqueante selectivo causará una reducción del gasto cardíaco sin provocar vasoconstricción cerebral. Se utiliza también el nimodipino, que es un antagonista del calcio, con el objetivo de prevenir un vasoespasmo. Se administra 60 mg vía oral cada 4 horas durante 21 días. Los diuréticos están contraindicados al causar depresión del volumen intravascular. La exploración neurológica que debe implementar enfermería del paciente neurocrítico no solo permite establecer una valoración basal adecuada, sino también detectar los cambios que se producen en el estado del mismo. Esta exploración incluye la valoración del nivel de conciencia, estado de alerta y respuesta a órdenes verbales. Acá tenemos la escala de Glasgow, que es una escala neurológica diseñada para evaluar el nivel de conciencia de los pacientes con enfermedades cerebrovasculares, en donde se va a valorar 3 parámetros importantes, que son la apertura ocular, la respuesta verbal y la respuesta motora. El valor normal debe ser de 15/15. Tenemos el estado de conciencia que debemos valorar si el paciente está en coma. ¿Por qué? Por un periodo de inconsciencia provocado por la enfermedad o inducido farmacológicamente. Si el paciente está estuporoso con ausencia de respuesta, si está letárgico, está somnoliento o está en un estado de alerta. Acá tenemos la reactividad pupilar y el reflejo pupilar. Según el tamaño de las pupilas tenemos miótica cuando es un diámetro menor a 2 milímetros,
medianas cuando es un diámetro de 2 a 5 milímetros y midriáticas cuando el diámetro es mayor a 5 milímetros. Según la relación entre ellas, tenemos unas pupilas isocóricas que son de igual tamaño, podemos observar acá en el gráfico. Anisocóricas cuando están desiguales, tenemos una más contraída y una más dilatada, y discóricas cuando es una forma irregular, o están muy contraídas o están muy dilatadas. Y según la respuesta a la luz tenemos reactivas o arreactivas. Reactivas que tienen una contracción al foco luminoso, cuando uno lo alumbra con la linterna de la pupila hace una contracción. Y arreactivas cuando lo alumbramos y no hay respuesta. Como conclusión, podemos decir que los resultados vitales y funcionales en los pacientes con enfermedades cerebrovasculares dependen de una organización multidisciplinaria que preste un tratamiento oportuno, cualificativo y orientado a evitar y mitigar las lesiones secundarias. Muchas gracias. Hola, buenas tardes. Yo soy la doctora Ríos. Primero que nada, agradecer tanto al doctor Luna, a la doctora Ortiz y a la doctora Mayra Vega que nos haya permitido presentarnos en este momento. Yo voy a hablarles puntualmente sobre el aneurisma cerebral, los factores que intervienen en la formación del aneurisma cerebral. El aneurisma cerebral, primero estamos viendo aquí la composición de una arteria. En esta arteria tenemos que normalmente tiene un endotelio, una túnica media y una túnica externa o adventicia. En el paciente que tiene un aneurisma, lo que ocurre es que desaparece o está ausente la túnica media. ¿Cómo se clasifican los aneurismas? Los aneurismas se clasifican en sacular, son los de mayor predominio, hemodinámicos, o pueden ser fusiformes. Aquí tenemos en la primera imagen un aneurisma sacular. El aneurisma fusiforme, donde puede deberse a disección, puede ser aterosclerótico, infeccioso o bien traumático. Según el tamaño los podemos clasificar en pequeño, menos de 10 milímetros, mediano de 10 a 24 milímetros y los peores o los más graves, los mayores a 25 milímetros. ¿Dónde se localizan? Habitualmente comprometen en un 85% el territorio de la arteria de la cerebral de la comunicante anterior. Acá vemos que en el 40% es el territorio anterior. Y en un 15% el territorio posterior. Entonces vamos a ver en esta imagen, que este es el polígono de Willis, que a nivel del comunicante anterior tenemos un aneurisma sacular, un 40%, en el territorio de la cerebral media, 20% y 34% respectivamente, y en el territorio posterior, un 4%. ¿Cómo vamos a hacer el diagnóstico del aneurisma cerebral? A través del ataque del cerebro. Un ataque del cerebro nos confirma el 95% si este ataque se realiza dentro de las primeras 48 horas, que nos permite además cuantificar la cantidad de sangre a nivel de las cisternas y fisuras, predecir la ubicación del aneurisma. Eso se puede hacer a través del AngioTAC, que tiene una sensibilidad del 95% y una especificidad del 83%. Cuando hacemos la evaluación tomográfica utilizamos una escala que es la escala de Fisher. Esta escala de Fisher se divide en 4 grados. Estos 4 grados son el grado 1, donde no hay sangrado, no se evidencia sangrado. El grado 2 es sangre fina que tiene una capa menor al milímetro medida verticalmente. El grado 3 es aquella que es un sangrado o un coágulo mayor a 1 milímetro, también medida verticalmente. Y el grado 4 es el hematoma parenquimatoso, la hemorragia intraventricular, con un sangrado más o menos difuso. ¿Qué estudios pedimos? Entonces, dijimos que pedimos la tomografía. ¿Qué tomografía? Sin contraste. La tomografía puede aportarnos datos y ser positiva, donde ya vamos a hablar del Fisher que acabamos de decir recién, entonces sería definitiva. Y en el caso de que esta tomografía nos dé negativo, podemos hacer una punción lumbar. En la punción lumbar puede ser que sea normal
Puede ser que nos dé un líquido xantocrómico, principalmente esto ocurre después de las 12 horas de evolución del aneurisma, y en ese caso podríamos pedir también una angiografía digital, o que esta punción lumbar sea que hayan pasado más de 2 semanas del sangrado, donde el líquido xantocrómico ya no está presente o no se puede visualizar, que haya inhabilidad para obtener el líquido cefalorraquídeo, y en ese caso vamos a pedir una resonancia magnética o una angioresonancia. Cuando hacemos la punción lumbar debemos tomar hacerla en 3 tubos diferentes. ¿Para qué? Para poder controlar cómo se modifica el color del líquido a partir del transcurso de la hora. Como dijimos recién, más de 12 horas aparece el xantocrómico. Evitar extraer demasiada cantidad de líquido. ¿Por qué? Porque eso hace que disminuya la presión del líquido cefalorraquídeo y aumente el riesgo de ser resangrado. El líquido xantocrómico es de color amarillento o amarillo porque procede de la degradación de la hemoglobina. Acá tenemos una tomografía computada donde vemos el aneurisma sacular y esta es que evidencia la hemorragia, y acá en la angiografía estamos viendo la presencia del aneurisma. Lo mismo que decía recién con respecto, este es un algoritmo más detallado para tenerlo en cuenta, que cuando tenemos una tomografía positiva, como habíamos quedado recién, y tenemos un Hanighes grado 1 o 2 o grado 4, podemos pedir una angiografía. Si esta angiografía es negativa, puede ser que esa hemorragia sea benigna, y si es negativa la podemos repetir a las 2 semanas para descartar. Y obviamente si la angiografía da positiva, el tratamiento es quirúrgico precoz. Si es un grado 5, podemos pedir, o grado 4, pedir una angiografía diferida, de la escala de Hanighes que habló recién Paula. En esta angiotac lo que vemos es a este nivel un aneurisma sacular y la presencia del vasoespasmo. ¿Qué debemos prevenir entonces? La hemorragia subaracnoidea, el resangrado, la hidrocefalia aguda obstructiva que se produce cuando hay sangre a nivel del acueducto de Silvio, o subaguda crónica comunicante por obstrucción de la reabsorción del líquido cefalorraquídeo, prevenir el vasoespasmo como consecuencia de la isquemia, la hiponatremia, la hipovolemia, todo lo que habló recién Roxana, con respecto también prevenir la trombosis venosa profunda y las convulsiones. ¿Cuándo se presenta el resangrado? El resangrado aparece en el primer día, habitualmente en las primeras 24 horas, y el mayor riesgo ocurre en las primeras 6 horas. Cuando el paciente resangre tiene una mortalidad o un riesgo de fallecer del 40%, esta incidencia del resangrado va bajando a 1.5% por día. Dentro de los 14 días, un 15 a un 20% resangran, y hasta los 6 meses pueden resangrar un 50%. ¿De qué va a depender el resangrado? Depende se da más frecuentemente en el sexo femenino. Va a depender, en este caso sí, depende de la mayor Hanighes, mayor riesgo de sangrado, sobre todo cuando tenemos un Hanighes por encima de 3, 4, el aumento de la presión arterial sistólica, como decía recién Roxana, mantener una PAM entre 90 y 110, el resangrado se da más cuando la presión arterial aumenta por encima de 170, hay mayor riesgo de sangrado también si se coloca una derivación ventricular externa, porque al extraer bruscamente el líquido cefalorraquídeo, eso provoca que disminuya la presión externa. Hay que sospechar ese resangrado cuando el paciente aumentó la cefalea, presenta vómitos, alteró el estado de conciencia, aparecieron arritmias o el paro respiratorio. ¿Cómo lo vamos a diagnosticar? A través de la TAC sin contraste. ¿Qué hacemos en este caso? El tratamiento quirúrgico precoz. Más adelante voy a comentarles algo especial con respecto al tratamiento o prevención del resangrado. Aquí tenemos una tomografía donde se ve una imagen de sangrado o resangrado a nivel ventricular.
El vasoespasmo. ¿Qué es el vasoespasmo? Es el estrechamiento de las arterias intracraneales que puede causar isquemia o infarto. ¿Cuándo aparece el vasoespasmo? Habitualmente después del tercer día, entre el cuarto y el día 14, con mayor frecuencia el día 6 y 8, y puede persistir hasta 3 o 4 semanas. ¿De qué depende el vasoespasmo? De mayor Hanny-Hess, mayor Fischer, con un Hanny-Hess grado 1 en el paciente que estaba sintomático, la posibilidad de un resangrado es de un 22%. En el grado 5, donde ya hablamos del paciente que estaba en coma, 75%. Otros factores que intervienen, la edad avanzada, la hipertensión, el tabaquismo. Con respecto a la exposición de estatinas, no significa que las estatinas, lo que quiero explicar acá, hablo del efecto rebote, porque no significa que las estatinas provoquen vasoespasmo. Lo que puede contribuir al vasoespasmo es aquel paciente que venía tomando estatinas y hace el evento de una hemorragia subaracnoidea y se lo suspende. A eso se refiere al efecto rebote de las estatinas puntualmente. ¿Cuál es el diagnóstico? La angiografía cerebral o el Doppler transcraneal. ¿Qué vamos a medir en el Doppler transcraneal? Se miden dos puntos importantes. Uno, la velocidad del flujo. Cuando una velocidad del flujo es mayor del 90 centímetros por segundo en una arteria cerebral anterior, tiene mayor riesgo de vasoespasmo, como así también podemos medir el índice de pulsatilidad, que contiene un valor normal. ¿Qué es el índice de pulsatilidad? Es la resistencia vascular periférica. Este índice de pulsatilidad puede ser, el valor normal es de entre 0.7 y 1.1. Si ese valor disminuye, en ese caso estamos hablando de vasoespasmo. El tratamiento también es quirúrgico precoz. ¿Cuándo sospechar vasoespasmo? En el letargo, meningismo, cefalea, cuando el paciente comienza con incontinencia, somnolencia, balbuceo, afasia, cuando hace focomotor, cuando aparece la febrícula. Tenemos que recordar que todo paciente que tiene una hemorragia subaracnoidea hace un síndrome de respuesta inflamatoria sistémica, donde si recordamos la respuesta inflamatoria sistémica hablaba de la temperatura mayor a 36, 38, entre 36 y 38, la leucocitosis. Bueno, estos pacientes que hacen febrícula nos tienen que hacer sospechar en un vasoespasmo. La diabetes insípida o el cerebro perdedor de sal se refiere puntualmente a si hay hiponatremia o hipernatremia. Si tenemos hipernatremia, vamos a pensar vamos a sospechar una diabetes insípida. Si tenemos, es el paciente que orina mucho, que está poliúrico, en ese paciente el tratamiento se evaluará si esa diuresis o esa poliuria es tan importante, la utilización de la desmopresina. Ahora bien, el cerebro perdedor de sal es la hiponatremia. Cuando tenemos hiponatremia y tenemos un paciente que tiene una PVC baja, que es un paciente que mantiene un sodio en menor a 130 y demás, el tratamiento fundamentalmente es el líquido. Y en el cerebro, en la diabetes insípida, en el cerebro perdedor de sal también se puede usar la fluorocortisona. En el síndrome de secreción inadecuada de la hormona antidiurética, que es otro síndrome que produce hiponatremia, el tratamiento indicado es la restricción hídrica. Por eso es tan importante, como decía Roxana, poder medir la presión venosa central para poder descartar estos síndromes en particular. Acá tenemos una angiografía donde tenemos un aneurisma sacular y el vasoespasmo. Otra complicación, la hidrocefalia, que aparece en un 3% los días, entre los primeros 7 días, y después de los 7 días se presenta en un 15 a un 20%. ¿Qué factores predisponen a la hidrocefalia? Lo que dijimos recién, una aguda obstructiva, sangre en el acueducto de Silvio a los ventrículos, subaguda o crónica por aumento de la resistencia a la reabsorción del líquido cefalorraquídeo en el espacio subaracnoideo,
Se presenta en pacientes de edad avanzada, hipertensos, generalmente compromete en los aneurismas que comprometen la circulación posterior. Cuanto mayor Hanighes, mayor presencia de hidrocefalia, y en el caso de que tengamos una derivación ventricular externa, una ventriculostomía, debemos mantener la PIC entre 15 a 25 milímetros de mercurio para evitar el riesgo de ser resangrado. Entonces acá tenemos un paciente con un Fisher 3 que era el sangrado mayor a 1 milímetro medido verticalmente, más en este caso tenemos en la diapositiva, en la imagen B, tenemos la hidrocefalia ya incipiente. El tratamiento del vasoespasmo, sobre lo que dijo mi compañera, decirles que la nimodipina tiene un efecto neuroprotector. No va a revertir ni va a contrarrestar el vasoespasmo. Lo que hace es disminuir las lesiones tardías, isquémicas o el infarto. ¿Cuándo habrá que colocar un captor de PIC? Cuando el paciente está evolucionando mal, cuando hay hidrocefalia, cuando es un postquirúrgico de un hematoma cerebral mayor a 25 milímetros o cuando el deterioro neurológico es progresivo. Cuando les dije recién sobre el vasoespasmo, cuando les comenté recién sobre un tratamiento específico o que se puede usar en el resangrado, les quería decir sobre el ácido tranexámico, un antifibrinolítico. El ácido tranexámico se sugiere indicar como prevención del resangrado en las primeras 24-48 horas, no más allá de las 72 horas, porque puede aumentar el riesgo de isquemia o de trombosis. ¿Cuánto hay que hacer de ácido tranexámico? 1 gramo 4 veces por día durante ese tiempo. Siempre se recomienda, obviamente, cuando se vaya a excluir o se vaya a tratar el aneurisma dentro de las 24-48 horas. Por eso es esa indicación, no más de ese tiempo. ¿Cuándo vamos a suspender los anticonvulsivantes? Los vamos a suspender después del tercer día del postoperatorio. Y un punto para tener en cuenta cuando se hace el tratamiento hiperdinámico, la triple H en el vasoespasmo, que era hemodilución, hipervolemia e hipertensión, tener en cuenta que las complicaciones de este tratamiento, ¿sí? Que podemos tener complicaciones como falla cardíaca, podemos tener complicaciones producir edema de pulmón. Por eso es importante que tengamos el seguimiento del paciente, además de todo lo que se le hace, seguirlo con un electrocardiograma seriado. ¿Para qué? Para poder evaluar si esa disfunción ventricular izquierda se debe al daño neurológico o hay sobreagregado una isquemia arterial cardíaca, ¿sí? Se dice que cuando el paciente tiene un daño neurológico, se produce una lesión secundaria a nivel cardíaco, que es el corazón atontado, ¿sí? Atontado por el daño neurológico. Entonces va a aumentar la troponina, vamos a tener un electrocardiograma donde podrá estar invertida las ondas T, y también vamos a tener que se va a ir prolongando paulatinamente el QT. Entonces no significa eso que haya efectivamente un daño cardíaco primario, ¿sí? Con respecto a la hipertensión, para el tratamiento de la triple H puede ser necesario indicar vasopresores, indicar noradrenalina, dopamina. La dopamina se utiliza menos porque tiende a aumentar la frecuencia cardíaca, y se debe usar puntualmente y teniendo en cuenta esta alteración y que podríamos empeorar la función ventricular izquierda, y como para mantener un buen índice cardíaco en aquel paciente que no tiene respuesta a los vasopresores, se puede usar también dobutamina. ¿Por qué hay que tratar un aneurisma incidental? ¿Por qué? Porque el 60 al 86% de los pacientes que tienen una hemorragia subaracnoidea pueden sufrir unas rupturas del aneurisma porque mueren y quedan con un déficit neurológico. Es un paciente que lo vamos a dejar secuelado, grave.
cuándo hacer la intervención temprana, las primeras 48 a 72 horas de una hemorragia subaracnoidea en el paciente que tiene un buen estado clínico con un GES de -3, cuando hay un hematoma con efecto de masa, cuando hay una posibilidad de un resangrado inminente para eliminar el riesgo de resangrado, facilitar el tratamiento del vasoespasmo y disminuir fundamentalmente el riesgo de la mortalidad. ¿Cuáles son los factores que están en contra de intervención temprana? La mayor presencia de edemas, la presencia de coágulos que puede aumentar el riesgo de ruptura y el riesgo de ruptura intraoperatoria. ¿Cuándo vamos a diferir el tratamiento en el paciente que hasta más de 10 o 14 días, cuando el paciente está en mal estado, tiene un GES mayor a 4, cuando tiene edad avanzada, cuando la extracción de ese aneurisma técnicamente es difícil y cuando hay un edema cerebral importante o vasoespasmo activo? Solamente para conocer los tratamientos quirúrgicos y no quirúrgicos, los quirúrgicos son el clip en el cuello del aneurisma y el empaquetamiento en los aneurismas fusiformes, y no quirúrgicos, cuando hay trombosis se utilizan los coils o el balón, y los que nombro ahí, la ligadura proximal de Hunter y el bloqueo simpático. Lo ideal sería que sobre esto en alguna otra oportunidad nos pudiera hablar el neurocirujano, que bueno, en esta oportunidad no se lo pudo invitar. Gracias. Sí. Buenos días, mi nombre es Silvina Blanco y vamos a ver el enfoque kinésico de las enfermedades del sistema nervioso central, como son las aneurismas y las hemorragias subaracnoideas. Para eso, el objetivo principal es hacer una prevención primaria de la discapacidad y prevenir la menor cantidad de secuelas para que el paciente pueda continuar el tratamiento posterior de rehabilitación. En la etapa aguda de la enfermedad existe una ventana terapéutica según sea la evolución que vamos a tener. Y los kinesiólogos trabajamos en lo que nosotros denominamos un área de penumbra, que es toda la periferia de la zona isquémica cuyo daño es reversible según sea la reperfusión de ese tejido. Entonces, es aquí donde nosotros nos hacemos una pregunta: ¿cuándo comenzar con la movilización? El comienzo de la movilización debe hacerse 24 horas después de iniciados los síntomas. En el caso del aneurisma se recomienda que el inicio sea después de las 48 horas del tratamiento de la misma. Entonces, hablamos lo que nosotros o denominamos una movilización precoz, que son todas las intervenciones encaminadas a proporcionar estímulos motores, propioceptivos, que generan el impacto negativo del ingreso a cuidados intensivos. Entonces, ¿cuáles son las complicaciones más comunes que vamos a tener? La pérdida de movimiento. La pérdida de tono nos lleva no solamente a una pérdida de movimiento, sino también de sensibilidad. Las complicaciones respiratorias. Un 25% de los pacientes va a requerir asistencia ventilatoria mecánica por más de 7 días. Entonces, lo que nosotros aquí nos planteamos es el cuidado de la vía aérea. En este cuidado, lo más importante es que vamos a prevenir el destete precoz del paciente. Acá quiero hacer una pequeña aclaración. Todos sabemos cuál es el procedimiento de aspiración de secreciones, pero sí tratar de realizar las menos aspiraciones posibles y tener en cuenta
que cuando vamos a realizar la aspiración, la fuente de presión positiva que vayamos a utilizar esté entre los 80 y 120 milímetros de mercurio, que el paciente durante el procedimiento no desature menor a un 95%, que la sonda esté lubricada con lidocaína. ¿Por qué digo esto? Porque cuando nosotros vamos a hacer el procedimiento de la aspiración, provocamos una hipoventilación previa al procedimiento. Y esto ocasiona una vasoconstricción y un aumento de la PIC. Bueno, un gran porcentaje de los pacientes, diría yo un 50%, va a desarrollar sepsis, infecciones y las úlceras de decúbito. Algo que es muy importante es el posicionamiento del paciente. Como dijo Roxana, la cabecera de la cama debe estar entre 30 y 45 grados, en una posición semisentado. La elevación de la cabecera y en posición neutra. Vamos a evitar las broncoaspiraciones y el reflujo gastroesofágico. En cuanto hay 4 puntos muy importantes del alineamiento del paciente, que son la cintura escapular, es uno, donde vamos a colocar una almohada en forma transversal entre las escápulas. El segundo punto son las caderas, donde nosotros vamos a tratar de que no basculen. Las piernas, que con una almohada las vamos a mantener en una semiflexión, y los pies en posición de flexión. ¿Por qué digo esto? Porque en este alineamiento existen gran número de receptores que llevan información al sistema nervioso. Para comenzar con la movilización, vamos a hacer una valoración neurológica y respiratoria. En la valoración neurológica vamos a valorar el estado de conciencia, vamos a valorar la orientación, si está orientado en tiempo y espacio, los síntomas visibles como el nistagmo, las fasciculaciones y el temblor, el lenguaje, si tiene dificultad para encontrar las palabras o de comprensión. Vamos a hacer la exploración funcional, vamos a ver la movilidad y la articular y la coordinación. La exploración muscular, que para nosotros es muy importante, vamos a ver si está normal o acentuada, y si está acentuada, si hablamos de hipotonía o hipertonía. Y por último, una exploración de la sensibilidad, de la profunda y de la motora. La evaluación respiratoria durante el procedimiento de la movilización, debemos mantener un monitoreo de los valores de estabilidad del paciente. El fundamental es la frecuencia cardíaca, porque el paciente nos estaría indicando que tiene dolor. Entre otros, la frecuencia respiratoria, la saturación y el nivel de conciencia. Bueno, ya hablamos en sí del protocolo de movilización precoz. La movilización, la movilización precoz. El paciente debe estar hemodinámicamente estable y los parámetros de oxigenación son muy importantes. ¿Por qué? Debemos trabajar con PAFIs superiores a 300 y que durante este procedimiento el paciente no sature por un menor del 10%. Lo mismo con la frecuencia cardíaca y la frecuencia respiratoria. ¿Por qué? Porque nosotros durante la movilización hacemos un gasto respiratorio muy importante. La PIC no debe ser mayor a 20 milímetros de mercurio. Y en cuanto a las terapias de rotación, se prefiere que estas rotaciones sean en bloque y favorecen también a la depuración de la vía aérea y mejora la distensibilidad pulmonar, que va a favorecer a que el paciente no haga ni atelectasias ni neumonías asociadas al respirador.
En cuanto a la movilización articular, brevemente vamos a hablar de 4 niveles de movilización. En el primer nivel, donde el paciente está intubado o inconsciente, nosotros trabajamos con movilizaciones pasivas y estimulación. En el segundo nivel, o cuando podemos pasar a un segundo nivel, cuando el paciente comienza a responder a órdenes simples, como que nos abra la mano, nos cierre apriete los ojos. Entonces comenzamos con una movilización, en principio, pasiva asistida, para pasar a la movilización activa. ¿Qué nos permite pasar a una movilización activa ya en un tercer nivel? La sedestación del paciente al borde de la cama y que la tolere mínimo 20 minutos. Cuando pasamos a un cuarto nivel, cuando yo en la cama, el paciente tolera, como dije, esta posición de 20 minutos, comienzo con ejercicios de tronco, como por ejemplo disociación de cadera y tronco, que me va a permitir pasar al paciente fuera de la cama a un sillón y seguir luego con la bipedestación y por último la deambulación. ¿Cuáles son las contraindicaciones? Tenemos las contraindicaciones, la inestabilidad hemodinámica, PAFIs menores a 300 o SOFIs menores a 357 y PIC mayores a 20. También tenemos contraindicaciones absolutas, como son las trombosis venosas profundas, los traumas o cirugías de los miembros y las heridas abdominales. Bueno, como conclusión, está científicamente comprobado el beneficio de la movilización precoz para evitar secuelas primarias, para contribuir al éxito del tratamiento de la rehabilitación que va a continuar el paciente una vez de que deje los cuidados intensivos.